Un saludo muy cordial, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Leyendo. Los saludo con el mayor gusto y el mayor placer. En esta nueva edición de Leyendo les vengo a presentar en esta oportunidad un nuevo texto del escritor Timothy Snyder sobre la tiranía. Un libro que versa más en la vertiente política y que les vengo a presentar a continuación. Este texto, fundamentalmente, que tuve la oportunidad de leer, es un texto que en primera instancia van a encontrar muy simple su lectura, muy amena y especialmente muy atrayente por los aspectos fundamentales, por los puntos que toca en cuanto a las lecciones que aprender. Es decir, lo atrayente en particular de este libro, lo particular, yo diría lo especial, modus propio de este libro, es el hecho como su autor aborda la temática, como el autor analiza y aborda la temática de estudio. Principalmente Timothy Snyder parte del hecho del análisis de lo que en realidad representó, tanto teóricamente como en la praxis, las dictaduras feroces que causaron las consecuencias que ya la historia de la humanidad bien conoce, pero que causaron devastación y causaron terribles consecuencias, especialmente a nivel humano, especialmente en el continente europeo y por supuesto el resto del mundo. Por supuesto, estas dictaduras que aborda Timothy Snyder vienen siendo las dictaduras que se dirigieron a principios del siglo XX en el continente europeo, en países, por ejemplo, como Alemania, la famosa Alemania nazi, o el famoso fascismo en Italia, comandado por Benito Mussolini. En el caso de la Alemania nazi, comandado por Hitler y el movimiento nazista. Dos movimientos fuertemente dictatoriales a principios del siglo XX. Estaríamos hablando de años 1920-1930, y que signaron especialmente no solamente por su manera de gobernar, sino por la devastación política, lo que implicó el ejercicio del poder absoluto, no solamente para los países donde se dirigieron esas dictaduras, sino para el resto del mundo. Un segundo aspecto importante a destacar en cuanto a este libro sobre la tiranía es el hecho de que el autor no lo aborda específicamente como un tema de análisis, es decir, van a encontrar un análisis pero esbozado, planteado en 20 lecciones, que el autor lo quiso denominar así, que aprender del siglo XX. 20 lecciones que el autor quiso abordar especialmente para transmitirle al lector un aprendizaje bien sucinto, bien específico con respecto al siglo XX. Timothy Snyder precisamente se encarga de analizar las dictaduras feroces que se dirigieron en Europa y especialmente en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ergo la Unión Soviética, por las implicaciones que tuvieron a nivel político, a nivel económico, a nivel militar y las consecuencias que causó a nivel geopolítico. Uno de los aspectos en los cuales Timothy Snyder aborda también su análisis es el hecho de que, partiendo de esas coyunturas trágicas vividas por la humanidad en el siglo XX, a principios del siglo XX, Timothy Snyder también pone el foco en esos movimientos políticos, en esos movimientos sociales, o específicamente en la amenaza que representan movimientos denominados populismo, que constantemente están acechando las democracias. Es decir, mediante 20 lecciones aprendidas en esos regímenes políticos feroces vividos a principios del siglo pasado, en el siglo XX, este autor quiso abordar este análisis precisamente alertando al lector y planteando un estado de conciencia al lector con respecto a los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta, es decir, el sistema de alertas para la ciudadanía en general, que tiene que tener presente al momento de prepararse, al momento de estar precavido con respecto a las implicaciones de las acechanzas del populismo. Timothy Snyder pone el foco en las amenazas que representa en un mundo cada vez más globalizado con respecto a las implicaciones del populismo y las amenazas que representa. Las amenazas que representa no solamente desde el punto de vista económico, sino las amenazas que representa una vez que logra conquistar el poder.
¿Qué implica el populismo como un movimiento social? ¿Qué es lo que implica el populismo en cuanto a peligro real para los sistemas económicos más avanzados, para las democracias más avanzadas del mundo? Y lo particular de este análisis es que la generalidad, el pensamiento general, es que uno en particular piensa, y de hecho se reafirma la tesis, de que las mayores democracias del mundo están fuertemente protegidas, porque cuentan con mecanismos institucionales muy fuertes, cuentan con una clase política, un liderazgo político que permanentemente está abocada a la defensa de los valores liberales, de los valores democráticos y los valores que en general encarna todo sistema democrático. Sin embargo, si algo alerta a Timothy Snyder, bien interesante para el lector, es el hecho de, a pesar de la fortaleza de los sistemas democráticos, y a pesar de lo perfecto que pueda parecer, no todo sistema, a pesar de su aparente perfección, los sistemas no se excluyen de las amenazas que representan los movimientos antidemocráticos, como por ejemplo el populismo. Y en esto básicamente centra su análisis Timothy Snyder. Mediante 20 lecciones, el autor trata de plantear lo atento que deben estar las sociedades, especialmente con respecto a las acechanzas de los movimientos populistas. Movimientos populistas que en particular causan mucha atención por el discurso, muchas veces atrayente que manejan. Pero en la praxis se terminan convirtiendo en movimientos que terminan llevando precisamente al título de este libro, a la tiranía. Es decir, movimientos que comienzan con un mensaje muy atrayente, que se tratan de plantear como la encarnación de las reivindicaciones de los valores más nacionalistas de un país y, en fin, terminan planteando la idea del país perfecto para finalmente convertir un populismo y una idea atrayente en un gobierno dictatorial, en un gobierno tiránico. Es decir, llegado a la fase final de lo que se denomina como el gobierno tiránico. En este sentido, Timothy Snyder trata de plantear mediante 20 lecciones bien explicadas que a su modo de ver se deben tomar en cuenta no solamente para comprender qué implica el populismo como movimiento político o bien sea como movimiento social, sino para comprender la finalidad o el curso final al cual llega el populismo como una vertiente más en cualquier sistema político y que de hecho puede surgir en cualquier sistema, sea no democrático o sea un sistema muy democrático. Las alertas que se deben tener en este siglo XXI en un sistema más globalizado es que cada vez los líderes políticos y especialmente aquellos que están en contra de los valores más democráticos en cada país cada vez están mucho más alerta y están mucho más conscientes de que reivindicando valores nacionalistas, xenofóbicos o antiinmigratorios o en particular y en un sentido general reivindicando valores especialmente nacionalistas, planteando un discurso que en la práctica atrae a la ciudadanía porque sencillamente se opta por la práctica de decir lo que la ciudadanía quiere escuchar. Básicamente se atrae mucho público, se comienzan a construir plataformas políticas, plataformas electorales, que es preciso recordar. Movimientos políticos que regentan el poder muchas veces subestiman ese tipo de movimientos. Sin embargo, al subestimarlo, y es otra de las advertencias del autor, al subestimarlo, sencillamente se le está haciendo un mal, porque sencillamente el autor plantea, y estoy de acuerdo en ese punto de vista, la principal tarea de cualquier sistema democrático y de sus líderes que defienden los valores más liberales y democráticos en su país es precisamente plantarle cara a movimientos como el populismo cuando plantean un discurso muy atrayente, políticas y programas políticos aparentemente muy llamativos, pero que en la práctica y en el fondo esconden un programa político y un sistema de gobierno absolutamente antidemocrático, es decir, muy tiránico. En definitiva, un libro que recomiendo. Un libro muy sencillo, mediante 20 lecciones el lector podrá comprender lo que trata de explicar el autor mediante estas 20 lecciones y en general es un sistema de conciencia, un sistema crítico de conciencia para tratar de comprender cuáles son las amenazas y específicamente para tener la capacidad de detectar las amenazas cuando las tienes enfrente. Un mensaje especialmente dirigido no solamente para líderes políticos, para movimientos sociales, para movimientos cooperativos, para movimientos familiares, sino un libro ameno, un libro muy apropiado para el lector que se atreva a leer y a tratar de comprender, que se dé la tarea de comprender
cuáles son las amenazas y desarrollar la capacidad de detectar dichas amenazas. Porque sencillamente cuando las amenazas están enfrente y se subestiman o bien no se tiene la capacidad de detenerlas justo en el momento más indicado y en el tiempo más indicado, se terminan convirtiendo en los grandes gérmenes y en los grandes factores destructores que terminan acabando con el tejido social, con el tejido económico, con el tejido familiar y en definitiva terminan demoliendo la democracia en un país. Esto ha sido todo por esta edición, estimados oyentes, y los espero hasta una nueva edición de Leyendo.